Imaginemos por un momento una escena de pura fantasía deportiva. Se tiene un presupuesto, bueno, virtualmente ilimitado. Se han fichado piezas de la élite mundial. Sí, lo mejor de lo mejor, vamos. Exacto. Y además se cuenta en plantilla con el goleador más letal de la historia de este deporte. El equipo domina. Mantienen una regularidad implacable durante meses, todo fluye. Y de repente, a escasos metros de la línea de meta, ocurre un tropiezo inesperado. Un solo fallo contra un rival de media tabla, fíjate. Eso es. Un solo partido, un solo error. Y de buenas a primeras, todo el ecosistema parece desmoronarse por completo. Las dudas devoran el vestuario y la liga entra, pues, en fase de emergencia total. Es una locura ver lo rápido que cambia todo, ¿verdad? Madre mía, ya te digo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este momento con el Al Nasser en la Liga Saudí de 2026. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tomamos la actualidad, cruzamos los datos de los informes analíticos más exhaustivos que tenemos sobre la mesa y desgranamos los engranajes ocultos para entender el panorama real. Porque hoy la misión no es repasar un marcador deportivo, ni mucho menos. Para nada. Nuestra misión es diseccionar cómo el colapso de una estructura deportiva es, en realidad, el mejor caso de estudio sobre psicología bajo presión y fragilidad sistémica. Y es un caso fascinante, de verdad, porque destroza una de las creencias más arraigadas que solemos tener en el deporte y en la vida. ¿Te refieres a la idea de que el talento lo cura todo? Exactamente. La idea de que la acumulación de talento por sí sola genera una especie de inmunidad al fracaso. Y lo que estamos viendo con esta caída ante la alcacía es, la anatomía perfecta de lo que ocurre cuando el margen de error desaparece. Claro, cuando desaparece y no hay un sistema colectivo sólido que sirva de red de contención, ¿no? Eso es. Te quedas sin red en el peor momento posible. Pues vamos a entrar directamente en ese cuartido contra el Alcacía, porque aquí es donde necesito plantear la gran duda que me surge al leer los informes. A ver, dispara. Los informes que estamos manejando señalan que esta derrota ha sido catastrófica para la, digamos, inercia ganadora del Al-Nassr. Antes de esto, el equipo era sumamente regular. Totalmente regular, sí. Un reloj suizo. Pero un momento, ¿eh? Estamos hablando de atletas de superélite en pleno 2026, profesionales cuyo trabajo diario implica perder, ganar y reponerse a los 3 días. Cuesta mucho creer que una sola derrota, un martes cualquiera contra la Alcadacia, pueda destruir genuinamente el esquema mental o la inercia de toda una temporada. Ya, es que suena exagerado desde fuera. Vale, vamos a desgranar esto entonces. ¿No se está exagerando un poco en los análisis? O sea, ¿no es simplemente un mal día en la oficina que se corrige en el siguiente entrenamiento? Es una reacción súper lógica pensar así, pero hay que entender la diferencia entre perder en la jornada 4 y perder en la fase crítica del campeonato. Claro, el momento temporal lo cambia todo. Absolutamente. No es solo un mal día en la oficina. Para entender el porqué, tenemos que fijarnos en cómo funcionan los sistemas de confianza en un grupo humano. Vale, te escucho. Cuando un equipo lleva meses ganando de forma regular, se crea un pacto implícito de fiabilidad. El central sabe que el mediocentro va a estar ahí para cubrirle la espalda, y no porque lo piense racionalmente en ese segundo, sino porque lo ha interiorizado. Es como un automatismo, ¿no? No tienes ni que mirar. Exacto, es puro automatismo. Pero cuando llega un fallo inesperado, en un momento donde ya no hay tiempo para recuperar puntos, esa confianza se resquebraja por completo. ¿Y cómo se traduce eso exactamente en el campo? Porque, a ver, la pérdida de confianza suena un poco a concepto abstracto de psicólogo deportivo de manual. Se traduce en milisegundos de duda. Y el fútbol de élite se decide en milisegundos. Es muy parecido a lo que ocurre en economía con un pánico bancario. Uy, me gusta esta analogía, un pánico bancario. A ver, explícame eso. Pues en un pánico bancario, el banco no quiebra porque no tenga dinero de un día para otro. Quiebra porque todos los clientes dejan de confiar al mismo tiempo y corren a sacar sus fondos. El sistema colapsa por el miedo. Claro, el miedo al colapso es lo que provoca al colapso. ¡Qué ironía! Tal cual. Pues en el campo de fútbol, ese pánico ocurre cuando un jugador deja de confiar en la estructura. El defensa central, en lugar de dar un pase al primer toque asumiendo que su compañero estará libre, retiene el balón. Lo retiene, digamos, medio segundo más para mirar y asegurarse. Eso es. Y ese medio segundo extra arruina la fluidez del juego por completo.
Da tiempo al rival a presionar y provoca un error táctico. Y claro, ese error alimenta la desconfianza del resto del equipo. O sea que la inercia ganadora se rompe porque la automatización del juego colectivo es sustituida por el miedo a equivocarse. Exactamente. El miedo paraliza el sistema. Esa analogía del pánico bancario de verdad que lo cambia todo. No es que hayan desaprendido a jugar al fútbol repentinamente. Es que la paranoia de la derrota hace que el sistema deje de operar en automático. Todos empiezan a sobrepensar cada acción. Y sobrepensar en el deporte de élite es letal. Claro. Y cuando el equipo deja de fluir y ese margen de error matemático se evapora por completo, entra en escena el otro gran factor que menciona nuestro informe. Porque en el deporte, el vacío de poder se llena instantáneamente. Sí, los rivales huelen la sangre. Totalmente. Esta caída del Al-Nasser no ocurre en el vacío. Ocurre con el Al-Hilal respirándoles en la nuca, frotándose las manos y listo para capitalizar el momento en la clasificación. De repente, el Al-Nasser pierde lo que en psicología se llama el locus de control. Es decir, ya no dependen solo de ganar sus propios partidos, sino de que el rival pierda. Y ese es el cambio de paradigma más devastador para el cerebro de un competidor de élite. La incertidumbre matemática. Entiendo. ¿Por qué es tan devastadora esa incertidumbre matemática? Lo fascinante aquí es cómo afecta al cerebro. Mientras el destino está en las propias manos, el esfuerzo está focalizado. La concentración se dirige hacia el propio esfuerzo, hacia la táctica y la preparación física. Tienes el control. Ya, tu mundo se reduce a tu propio rendimiento. Eso es. Pero depender de los resultados de un tercero, como en este caso el Al-Hilal, introduce una fricción cognitiva monumental. Espera, déjame hacer un poco de abogado del diablo aquí. Venga, adelante. Entiendo que frustre depender de otros, pero al final del día, cuando el árbitro pita el inicio del partido, son 11 contra 11 en el césped. Tienen que correr, pasar y chutar. Sí, sobre el papel es así de simple. Claro. Entonces, ¿de verdad afecta tanto mirar de reojo el marcador del Al-Hilal? O sea, ¿cómo influye realmente esa fricción cognitiva en el rendimiento físico real? Porque, no sé, a veces suena excusa barata para justificar que simplemente corrieron menos ese día. No, no. No es una excusa en absoluto. Es pura neurología aplicada al rendimiento deportivo. El cerebro humano, especialmente el de alguien hipercompetitivo, tiene una cantidad finita de recursos de procesamiento en tiempo real. Vale, como si fuera la memoria RAM de un ordenador. Exacto. Durante un partido de alta tensión, un jugador necesita el 100% de su capacidad cognitiva para leer el lenguaje corporal del delantero rival, o para calcular la trayectoria de un balón en el aire, o posicionarse correctamente. Requiera toda la atención posible. Toda. Entonces, cuando introduces la variable de la incertidumbre, incontrolable, ese famoso y molesto pensamiento de ¿qué pasa si ganamos, pero el Al-Hilal también gana?, el cerebro empieza a procesar escenarios hipotéticos en segundo plano. Claro, estás gastando RAM en algo que no está en el campo. Es exactamente igual a tener un ordenador portátil con 10 aplicaciones pesadas abiertas en segundo plano, la batería se drena mucho más rápido y lo peor, el programa principal, que es jugar el partido, funciona a tirones. O sea que están literalmente más cansados y más lentos mentalmente antes incluso de empezar a correr. Solo por el simple hecho de intentar resolver un problema matemático que no tiene solución en sus manos. ¡Qué locura! Exactamente eso. La incertidumbre consume energía mental que debería destinarse a la anticipación táctica en el campo. Salen al campo cargando con la fatiga invisible de la impotencia, por así decirlo. Fíjate, esa es una forma perfecta de describirlo. Y cuando el físico empieza a flaquear porque la mente está agotada, es cuando las grietas estructurales del equipo se hacen más y más evidentes. Lo cual de hecho conecta de forma directa con lo que el análisis señala sobre el gran desequilibrio que hay en el Al-Nasser, ese desequilibrio entre la brillantez individual y el rendimiento colectivo. Sí, ese es probablemente el meollo de todo este asunto. Ese es el punto álgido del informe, sin duda alguna. Aborda el dilema clásico del fútbol, pero llevado al extremo absoluto, porque las fuentes son muy claras aquí. Cristiano Ronaldo sigue siendo totalmente determinante en 2026. Totalmente. Sus cifras siguen siendo de otro planeta. Claro, su liderazgo, su capacidad de cambiar un partido en un segundo, son el oxígeno puro de este equipo. Es la razón principal por la que siguen vivos en la lucha. Pero, a la vez, el análisis apunta a una carencia dramática en el equilibrio defensivo.
Sí, un agujero importante atrás y en la gestión de los momentos críticos. Eso es. Y aquí tengo una imagen mental muy concreta que quiero compartir para ilustrar esto. Adelante. Veamos cómo encaja esa imagen con la pizarra táctica. Pensemos en el Al-Nasser como un coche de carreras diseñado a medias. En la parte delantera le han instalado un motor V12 descomunal, salvaje, imparable. Ese motor representa la capacidad goleadora de su gran estrella. Un motor que te garantiza potencia bruta, claro. Exacto. Tienes la garantía absoluta de que, en las rectas, ese motor te va a poner por delante de casi cualquier rival. Pero, por otro lado, resulta que el chasis es de cristal y los frenos apenas responden. Esos frenos serían el sistema defensivo del equipo. Me encanta la analogía, porque mientras vas en línea recta no notas los frenos. Claro, mientras todo va bien, el motor empuja y arrasas. Pero cuando llega una curva muy cerrada, llena de baches, el coche no tiene capacidad para frenar de manera estable y amenaza con salirse de la pista por completo. Y en la Liga Saudí actual hay muchas de esas curvas peligrosas. Demasiadas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que ese motor V12 es el que ha ganado la gran mayoría de los puntos, ¿cómo es posible que, a estas alturas, la genialidad de una superestrella no pueda compensar los errores defensivos del equipo durante los momentos críticos? ¿Es un mito eso de que una estrella puede ganarte campeonato sola? Bueno, la analogía del coche de carreras es muy precisa para explicar la mecánica del fallo aquí. Y la respuesta por qué un ataque brillante no puede compensar eternamente una defensa frágil reside en una palabra: desgaste. Desgaste, claro. Tener a un goleador histórico te garantiza resolver problemas ofensivos que a otros equipos les tomaría 80 minutos descifrar. Eso es innegable. Pero táctica y físicamente, el fútbol moderno exige compensación constante. O sea, si alguien no corre, otro tiene que correr por él. Exacto. Si el jugador más determinante enfoca su energía casi exclusivamente en la fase ofensiva para mantener al equipo a flote marcando goles, el resto del bloque debe asumir una carga de trabajo muchísimo mayor en las transiciones defensivas. Tienen que correr los metros que el ataque no presiona en la salida del balón. Eso es. Si el medio campo tiene que abarcar, digamos, un 15% más de terreno en cada repliegue para compensar esa estructura volcada hacia adelante, el desgaste físico a lo largo de los meses se acumula de forma brutal. Las piernas pesan. Y ahí es donde entran los fallos de concentración, imagino. Y ahí es donde entra precisamente ese concepto que mencionabas del informe, la famosa gestión de los momentos críticos. Y sobre eso quiero detenernos un momento, porque el informe repite gestión de momentos críticos constantemente, como si fuera una fórmula mágica o un conjuro. Sí, suena a término de consultoría corporativa. Totalmente. Pero llevándolo al barro, al terreno de juego, a la hierba, ¿qué es exactamente un momento crítico y cómo falla el Al-Nasr al gestionarlo? Porque asumo que no se refieren solo a defender un penalti en el minuto 90, ¿no? Para nada. Un momento crítico suele ser mucho más sutil y cotidiano. Por ejemplo, los 5 minutos inmediatamente posteriores a marcar un gol a favor. ¿En serio? Justo después de marcar. Sí, paradójicamente es cuando un equipo es más vulnerable, porque la euforia del gol relaja ligeramente la concentración y el rival reanuda el juego con una urgencia casi temeraria por empatar. Ese es un momento hipercrítico. Ah, claro, te pillan celebrando mentalmente todavía. Exacto. Otro momento crítico clásico es el tramo entre el minuto 70 y el 80 del partido. Cuando el ácido láctico quema de verdad en las piernas, el bloque del equipo suele partirse en dos y las distancias entre la defensa y la delantera se hacen kilométricas. Claro, volviendo a la analogía, es el coche de carreras entrando en la curva pronunciada, a toda velocidad y con los frenos desgastados. Tal cual. Gestionar ese momento significa saber sufrir juntos. Significa que, si el equipo está ahogado físicamente, un mediocentro debe tener la inteligencia táctica, la picardía, para cometer una falta técnica menor en el centro del campo. Una faltita táctica para parar el reloj. Exacto, una interrupción táctica. Eso de que en el juego obliga al árbitro a intervenir y permite que los 10 jugadores de campo respiren profundamente, beban un poco de agua y vuelvan a juntar sus líneas. Es como reiniciar el sistema. Eso es, si el equipo carece de esa malicia colectiva, de esos frenos que decías tú, el rival encuentra autopistas directas hacia la portería. La genialidad individual puede marcar 3 goles, desde luego, pero si el sistema no sabe cómo enfriar un partido en el minuto 75, te van a marcar 4. Uf, tela.
Y esto nos deja un escenario tremendo para la fase final del campeonato. Es que, fíjate en el cóctel. Es un cóctel explosivo. Lo es. Si sumamos la pérdida de la red de seguridad por el tropiezo inicial contra el Alcancia, le añadimos la fricción cognitiva de tener que mirar los marcadores del Al Hilal cada semana, y coronamos con este desequilibrio estructural entre el talento ofensivo y la fragilidad defensiva, El panorama es de todo menos sencillo. es que el diagnóstico de nuestras fuentes sobre la ruta de supervivencia es casi sádico. Hablan textualmente de que el equipo está obligado a mantener un desempeño cercano a la perfección. Y pedir la perfección es una demanda que desde la perspectiva del rendimiento humano y psicológico bordea lo directamente imposible. Absolutamente imposible. Y ahí es donde, la verdad, encuentra un agujero en la lógica del análisis que estamos repasando. A ver qué piensas. Dime, a ver. Si el coche ya está vibrando en las curvas, pedir que deje de temblar solo con buenas intenciones no soluciona el problema mecánico real. Sugerir que se necesita la perfección en un estado de emergencia continua es irrealizable. Completamente de acuerdo, no es realista. Es como pedirle a alguien que camine por la cuerda floja, sin red de seguridad, y que además lo haga corriendo a toda velocidad. Entonces, sabiendo que faltan pocas jornadas para acabar la Liga de 2026 y que no hay tiempo físico para hacer una pretemporada táctica, Cero tiempo para grandes experimentos, sí. exacto, ¿cómo se arregla esto de forma pragmática? O sea, ¿cómo se entrena o se invoca esa supuesta capacidad de reacción de la noche a la mañana, sabiendo que cualquier mínimo error significa perder la liga? Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de las fuentes es clara. La realidad es que no puedes construir un sistema defensivo nuevo y brillante en 2 semanas. Quien intenta implementar una revolución táctica en el tramo final de un campeonato firma su propia sentencia de muerte deportiva. Vamos, que te pegas un tiro en el pie si cambias todo ahora. Totalmente. Lo que se exige en estos casos extremos no es una transformación técnica profunda, sino un proceso de simplificación radical. Para rozar esa perfección que demanda el informe, el equipo tiene que abrazar el feísmo táctico. Espera. El feísmo táctico. Es decir, jugar feo a propósito. Jugar feo, sí, o mejor dicho, jugar de la forma más pragmática y conservadora posible. En situaciones de pánico sistémico, la perfección ya no es dar el pase más bonito, la perfección es simplemente la ausencia de errores no forzados. Entiendo. Hacer lo básico extremadamente bien. Significa reducir drásticamente las variables. Te pongo ejemplos. El lateral ya no intenta subir al ataque doblando al extremo de forma espectacular. Se queda anclado atrás, guardando la ropa. Cero riesgos en defensa. Cero riesgos. El mediocentro no arriesga un pase filtrado imposible entre 3 rivales. Da el pase de seguridad hacia atrás o al lado. El objetivo principal es matar la incertidumbre propia antes de intentar siquiera doblegar al rival. O sea, al reducir la complejidad del juego, reduces la carga cognitiva de los jugadores. Exactamente. Ya no tienen que pensar en escenarios complejos y creativos. Solo tienen que ejecutar acciones de muy, muy bajo riesgo. Es literalmente limpiar las aplicaciones abiertas en segundo plano para que el ordenador vuelva a funcionar con fluidez. Tal cual, me has leído la mente. Pero además de esa simplificación táctica urgente, hay un componente de reconstrucción emocional que es innegociable. ¿A qué te refieres con reconstrucción emocional? Pues que la única forma de invocar esa capacidad de reacción en tiempo récord es restaurando la confianza en el compañero más cercano. Olvidarse del campeonato global, olvidarse de lo que haga el Al Hilal y centrarse única y exclusivamente en ganar el próximo duelo individual en el campo. El siguiente pase, el siguiente corte. Ir jugada a jugada, de verdad. Sí. Si el lateral derecho confía ciegamente en que su central lo va a cubrir si falla en un corte, ese pánico bancario del que hablábamos al principio se frena en seco. La perfección bajo presión extrema no se alcanza jugando de manera brillante, se alcanza jugando de manera coordinada y solidaria. Es fascinante ver cómo al rascar la superficie de un simple resultado deportivo, encontramos una lección de supervivencia sistémica tan profunda. De verdad que es tela marinera. Es que el deporte de élite es un laboratorio psicológico en tiempo real. Totalmente. Y si tomamos un poco de distancia y recogemos todo lo que hemos extraído de estas fuentes hoy, el viaje es tremendamente revelador. Hemos visto cómo una sola caída frente a la Alcacidia fue suficiente para detonar un pánico bancario en la confianza del equipo, evaporando todo su margen de error. Adiós a la red de seguridad. Eso es.
También hemos desgranado cómo la sombra constante del Al-Hilal inyecta una fatiga mental masiva en los jugadores, creando una fricción cognitiva que, literalmente, paraliza la toma de decisiones en el césped. La carga de depender de otros, ¿sí? Y finalmente, hemos comprobado que por muy legendario que sea un jugador, tener un motor espectacular no sirve para ganar carreras largas si el equipo no sabe cómo frenar y gestionar los momentos críticos del partido a través de la solidaridad y ese feísmo táctico que mencionabas. Es una radiografía implacable de la situación. Y creo sinceramente que cualquier persona que nos esté escuchando, independientemente de si sigue el fútbol o no, puede trasladar esta lección a otros escenarios de la vida. 100% de acuerdo. Al final, las dinámicas humanas son universales. Así es. Ya sea que estés liderando el lanzamiento de un producto tecnológico clave en una empresa o gestionando una crisis en la planta de un hospital, el patrón subyacente es exactamente el mismo. La dependencia absoluta de un talento individual extraordinario jamás podrá sustituir la necesidad vital de contar con un sistema colectivo que sepa cómo sufrir y defenderse en equipo. Es que es así. Cuando la verdadera crisis llama a la puerta, son los cimientos sistémicos y no los adornos individuales o los grandes genios solitarios los que evitan que el edificio colapse por completo. Una advertencia atemporal, sin duda, sobre el valor de las bases sólidas frente al puro talento individual. Nos acercamos ya al final de este recorrido, pero hay una última reflexión que se me queda flotando en el aire tras leer estos informes y analizar tan a fondo esta crisis del Al-Nassr. A ver, ¿qué se te queda en el tintero? Pues a ver, hemos insistido mucho en que para sobrevivir en la Liga 2026 se les exige ahora una ejecución impecable, una hoja de ruta sin el más mínimo error. Pero darle vueltas a esto plantea un enigma psicológico apasionante. Te escucho con atención. Si sabemos empíricamente que la tensión extrema drena la capacidad cognitiva y que el miedo cerval al fracaso genera un pánico que destruye todos los automatismos del equipo, ¿no resulta que esa misma exigencia asfixiante de tener que ser perfectos es precisamente el mecanismo que termina provocando los errores catastróficos que se intentan evitar tan desesperadamente? Qué buena reflexión. Una profecía autocumplida, digamos. Exacto. Una paradoja sobre el control y el rendimiento que invita a repensar cómo gestionamos la presión, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito competitivo. Bueno, un verdadero placer haber desgranado todo esto. Hasta la próxima inversión.